el quórum reglamentario de la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción. Congresista Acuña Peralta María. Presente. Congresista Espinosa Vargas Darwin. Congresista Espinosa Vargas Darwin. El congresista Cordero Jontay Gustavo ha pedido licencia. Congresista Alba Rojas Carlos Enrique. Congresista Alba Rojas Carlos Enrique. Congresista Alba Rojas. Congresista. Congresista Amorús Dulanto Jessica. Congresista Amorús Dulanto Jessica. Congresista Arriola Tueros José Alberto. Congresista Arriola Tueros José Alberto. Ya, el señor Augusto tiene la ayuda a memoria, ya está en el estacionamiento. Congresista Bellido Ugarte Guido. Congresista Bellido Ugarte Guido. La congresista Chacón Trujillo Nilsa dejó constancia de su asistencia, pero si puede contestar sería mejor. Congresista Chacón, presente. Congresista Dávila Atanasio Pasión Dávila. Congresista Dávila Atanasio Pasión. Un favor, bebé. Por el medio del chat deja constancia de su presidencia, señora Presidencia. Congresista Echaíz de Núñez Izgaga Gladys. Presente. Gracias, congresista. Congresista Flores Ruiz Víctor Seferino. Congresista Flores Ruiz Víctor Seferino. Congresista Camiche Morante Luis Alberto. Luis Roberto, secretario. Luis Roberto, buen día, presente. Gracias, congresista Camiche Morante Luis Roberto. Congresista Moyano Delgado Marta. Congresista Moyano Delgado Marta. Congresista Paredes Castro Francis. Congresista Paredes Francis, presente. Gracias, congresista. Congresistas accesitarios que se encuentren presentes. Figuraba presente la congresista Cordero Jontay María. Se encuentra también presente la congresista Heidi Juárez. Presente. Gracias, congresista. Señores congresistas, señora presidenta, tiene usted el quórum reglamentario, puede iniciar la sesión. Habiéndose verificado el quórum reglamentario, siendo las 9 de la mañana, 16 minutos del día viernes 18 de noviembre de 2022, se da inicio a la tercera sesión extraordinaria semipresencial de la Comisión de Vivienda y Construcción. Cabe señalar que la sesión extraordinaria se encuentra con agenda fija y se pasa directamente al orden del día.
Como primer punto de la agenda tenemos la sustentación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señor Roberto Sánchez Palomino, del proyecto de ley que declara de necesidad pública y interés nacional el proyecto de infraestructura, proyecto turístico, teleférico Centro Histórico de Lima, Cerro San Cristóbal y autorizar la expropiación de inmuebles. Señor secretario, te pase al... Señores congresistas, estamos en espera del ministro de Comercio Exterior. Unos segundos. Señores congresistas, el caso del ministro de Comercio Exterior, vamos a pasar al segundo punto, que es la invitación al ministro de Vivienda y Construcción. Como segundo punto, en la agenda tenemos la instalación de la mesa técnica para analizar las causas y consecuencias de los proyectos de inversión paralizados del sector vivienda y saneamiento en las regiones norte, centro, oriente, sur, y plantear alternativas de solución de conformidad con nuestro plan de trabajo y el pedido de los señores congresistas. Señores congresistas, en esta sesión extraordinaria tenemos la presencia de la directora general
Rojas, que viene en representación del ministro de Vivienda y Construcción. Ella está a cargo que va a explicar sobre las obras paralizadas. Presidenta, El secretario técnico, dele pase a la representante del ministro de Vivienda y Construcción para que nos hable sobre las obras paralizadas. La palabra ya está en Teams. Hay un congresista que desea hablar, señora presidenta. ¿Es su nombre? no, presidenta, buenos días. A ver, congresista Arriola, solamente para que tomen en cuenta mi asistencia. Gracias. Congresista Riola, su asistencia está considerada. Muchas gracias. Tenemos con nosotros la representante del ministro de Vivienda y Construcción, la representante Pía Rojas. Muy buenos días, señora presidenta, a todos los congresistas que participan de manera presencial y virtual, así como a todo el equipo técnico y participantes de la comisión. El día de hoy, primero quiero darles el saludo del ministro César Paniagua, quien se encuentra hoy en el MUNI Ejecutivo y nos ha dado el encargo de venir hacia el Congreso a poder darles la información sobre las obras paralizadas del sector vivienda. Habiendo tomado el uso de la palabra, voy a iniciar la exposición. Hay una presentación que seguro los congresistas también lo van a poder ver de manera virtual y les hemos entregado en físico para que lo puedan conocer. Primero, queremos darle un preámbulo de las obras paralizadas. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene una cartera de obras paralizadas de 264 inversiones, cuyo costo de inversión supera los 5.000 millones de soles aproximadamente. A la fecha se han reactivado ya 33 obras de las 264, cuyo costo de inversión es de más de 700 millones de soles. Es importante destacar el esfuerzo que se viene realizando, no solo para identificar las obras paralizadas, sino para que éstas se puedan ir reactivando. El esfuerzo institucional ha sido bastante importante para que hoy podamos decir que tenemos 33 obras paralizadas por 700 millones. En el proceso de reactivación aún todavía es importante el que tenemos que hacer, alrededor de 231 inversiones por un monto de casi 5.000 millones de soles que aún es trabajo por reactivar. Se encuentran en proceso de gestión. Podemos ver en la presentación el reparto por región, incluso por zona oriente, sur, centro, norte, y también hemos desglosado Lima Metropolitana. De julio del 2021 a la fecha, el sector ha realizado este trabajo detallado para poder reactivar las obras, primero poder identificarlas y luego poder reactivarlas. Hemos identificado que las principales causas de paralización de las obras es el incumplimiento contractual y las deficiencias del expediente técnico. Mientras que si vemos la evolución por año en la presentación, que es el gráfico de la derecha, vamos a poder evidenciar que tenemos obras paralizadas identificadas desde el año 2009, por lo cual el esfuerzo que se tiene que hacer con ellas es mucho mayor, porque en muchos de los casos incluso no se tiene ni la documentación de las obras, ni los avances, ni ningún legajo documentario que nos permita poder reactivarla. Entonces el esfuerzo es mucho mayor para poder reconstruir incluso estos expedientes. Como lo dije, en proceso de reactivación, en la siguiente lámina podemos ver que hay 231 obras y que estas se encuentran distribuidas. Si queremos ver la unidad ejecutora a nivel de gobierno, podemos ver que 55 obras corresponden al gobierno nacional, mientras que 176 obras, equivalente al 76% de las obras aún por reactivar, corresponden a los gobiernos locales y o regionales. Si distribuimos las obras que se encuentran en etapa de reactivación, cuya unidad ejecutora es el Ministerio de Vivienda, podemos decir que 9 obras aún se encuentran en la etapa de diagnóstico, mientras que 15 en la etapa de peritaje, 13 en la etapa de expediente técnico de saldo de obra y 18 que ya se encuentran en alguna fase previa para el proceso de selección o en el proceso para la reactivación de la misma.
con lo cual, como unidad ejecutora dependiente de nosotros todos estos actos, estamos haciendo esos esfuerzos para poder reactivar. Por el otro lado, tenemos el grupo de las obras paralizadas, cuya unidad ejecutora son los gobiernos locales y o regionales. Sabemos el momento también coyuntural en el que nos encontramos con nuevas autoridades electas, por lo que el trabajo que se viene haciendo es con cara también ya al primer trimestre del próximo año en el que vamos a tener nuevas autoridades y con ello vamos a poder sumar los esfuerzos y poder reactivar estas obras cuya unidad ejecutora y actos administrativos dependen única y exclusivamente de ellos. ¿En qué estado se encuentran estas obras de las unidades ejecutoras de los gobiernos locales? 17 se encuentran en diagnóstico, mientras que 62 en peritaje, 72 en expediente técnico de saldo de obra, una obra que ya se encuentra en fase previa para la ejecución de la obra y hay 24 obras que hemos identificado que requieren financiamiento. ¿Y por qué estas se encuentran en un grupo distinto? Porque como sector, sin duda, nuestra labor no solamente es transferir los recursos hacia las obras, sino lograr que estas obras se concluyan. Por ende, nuestro proceso de monitoreo y asistencia técnica tiene que seguir y aún tener mayor esfuerzo en aquellas obras en las que se han visto paralizadas. Por eso es que hemos identificado que hay 24 obras que se encuentran requiriendo recursos para alguna fase del proceso de reactivación. De estas obras que se encuentran todavía en etapa de gestión, podemos decir que para el mes de noviembre tenemos un hito importante que es que se aprueben 4 expedientes técnicos de saldo de obra, mientras que para el mes de diciembre nuestros hitos importantes son poder lograr un diagnóstico más, 6 peritajes, un expediente técnico de saldo de obra más y 3 obras que se encuentren ya en ejecución. Para el 2023 tenemos el esfuerzo de todavía 40 obras que se encuentran en cada una de estas etapas. De estas del gobierno nacional que estoy detallando y que se encuentran en proceso de reactivación, que son 55, estas equivalen a alrededor de 1.500 millones, por lo que tenemos identificado y nos hemos puesto el compromiso de poder cumplir cada uno de estos hitos de manera clara, de manera mensualizada y de manera transparente. Por eso hoy la traemos hacia el Congreso para que puedan realizar también el seguimiento que consideren conveniente. En lo que corresponde a las 176 obras del gobiernos locales y o regionales como unidad ejecutora, podemos decir que hay 24 obras, como les comentaba, con solicitudes de financiamiento, de las cuales 12 son para peritaje, 10 para expediente técnico de saldo de obra y 2 para ejecución propia de la obra. Mientras que las obras que no requieran recursos por el momento y que se encuentran en algún proceso de gestión o de avance técnico, podemos decir que son 152, de las cuales tenemos marcados hitos importantes para noviembre y diciembre y 116 obras para el 2023, que sabemos que con las autoridades electas vamos a poder llegar a su proceso de avance y de reactivación. Finalmente, mencionar que como sector se viene haciendo el esfuerzo no solo de la asistencia técnica de manera personalizada y directa con cada uno de estos municipios, sino que también hemos hecho el esfuerzo institucional de poder solicitar recursos a través de diferentes normativas, incluso leyes, que han permitido ir habilitando a estas obras paralizadas de los recursos necesarios. Es así que tenemos, por ejemplo, 1.9 millones que salieron en la Ley de Presupuesto 2022, 26 millones que salió en la Ley 31436 y 56 millones que salieron en la Ley 31538, con lo cual permite visibilizar que nuestro trabajo de identificación, de seguimiento y monitoreo nos está permitiendo poder ayudar a los municipios en que puedan conseguir estos recursos que tanto necesitan para la reactivación de las obras. Finalmente nos pidieron, como parte de la convocatoria, que podamos hacer propuestas técnicas o legislativas que nos permitan llegar a soluciones o destrabe de las obras paralizadas. Por eso es que hemos identificado que tenemos que tener 3 propuestas claras, principalmente respecto a temas de financiamiento, porque la asistencia técnica finalmente y el tema técnico lo vamos manejando con el equipo operativo, los ingenieros y todo el personal técnico del ministerio, y ahí estamos enfocados. Sin embargo, sí necesitamos esa ayuda en la parte del financiamiento, porque consideramos que es importante que se permitan, por ejemplo,
la propuesta número 1, realizar modificaciones presupuestarias en el mismo presupuesto de estas autoridades locales y o regionales, ¿no? Si en caso estas municipalidades no tengan recursos y no, incluso aún así tratando de hacer modificaciones presupuestarias y no tengan los recursos, se permita ir al Ministerio de Vivienda para que con recursos y saldos que podamos tener se puedan financiar estas obras o estos elementos de las obras paralizadas. Y finalmente, en caso el Ministerio de Vivienda tampoco contase con los recursos necesarios, podamos recurrir al MEF como última opción de poder llegar al financiamiento de lo que requieren las obras paralizadas. Con mi posición nos encontramos todo el equipo abierto para las consultas que consideren convenientes. Muchas gracias por la invitación. Señores congresistas, en esta sesión extraordinaria hemos escuchado la posición del Poder Ejecutivo. Agradeceré que cada señor congresista nos proponga cuántos proyectos se encuentran paralizados en sus regiones y deberán ser tratados en las futuras mesas técnicas por regiones para proponer alternativas de destrave de cada proyecto y buscar la inversión para que estos proyectos sean reactivados. Señores congresistas, si algún congresista tuviera alguna pregunta, levantar la mano presencialmente o virtualmente para tomar en consideración sus preguntas. Sí, señora presidenta, Paredes Castro. La palabra, señora congresista Francis Paredes. Muchísimas gracias, estimada presidenta, por su intermedio para saludar a cada uno de los colegas congresistas y también al mismo tiempo saludar al viceministro de Construcción y Saneamiento, al señor Richard Acosta Arce, y a cada uno de los directores ejecutivos que lo acompañan. Estimada, según la última exposición en esta sesión del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informó que en mi región Ucayali hay 5 obras realizadas que involucran un monto de más de 1,787,699,997, en este caso millones de soles, y a nivel nacional son 149 obras que involucran pues también más de 79 millones de soles. Esta problemática, estimada presidenta, es muy amplia. Si bien hemos considerado los proyectos de inversión pública cuya unidad ejecutora es justamente el ministerio, sin embargo, el mayor porcentaje de obras inconclusas, paralizadas, con observaciones, corresponden a los gobiernos locales, entendiendo por ello el trabajo que se tiene que hacer con, en este caso, los municipios provinciales y distritales. Por otro lado, es necesario invitar, señora presidenta, también a participar en la mesa técnica a la Contraloría General de la República, toda vez que ellos, dentro del marco de sus funciones, realizan la fiscalización concurrente y posterior de la ejecución de las obras, así como también invitan para nosotros en este tenemos visores de las contrataciones del Estado, en este caso OSI, toda vez que son ellos quienes, primeramente, señora presidenta, se constituyen el primer filtro que evalúa la documentación presentada y muchas veces terminan afectando a la ejecución final del proyecto. Creo que todos los peruanos estamos esperando que esta comisión pueda hacer dar viabilidad a estos proyectos que tienen muchos años paralizados, y sé que con el apoyo no solamente de esta comisión, sino de la comisión del ministerio, vamos a hacer un trabajo verdadero. Y en ese espacio, señora presidenta, también quiero que me incluyan dentro de los grupos de trabajo para poder nosotros también coadyuvar el trabajo, que tiene que ser no solamente organizado, disciplinado, sino también de manera articulada. Muchísimas gracias, presidenta, por permitirme participar,
y que se pueda hacer la invitación a cada uno de los organismos que he mencionado. Señora congresista, se les ha comunicado que se les va a mandar un oficio para que cada congresista envíe la relación de sus obras paralizadas para poder destrabarlas y que el Ministerio de Vivienda y Construcción continúe con este trabajo que hoy están realizando para poder destrabar y terminar estas obras que tenemos paralizadas casi en todo el país. La respuesta, señores representantes del Ministerio de Vivienda y Construcción. Muchas gracias. Sí, presidenta. Vamos a seguir haciendo los esfuerzos y vamos a estar gustosos de poder recibir la información y estos oficios que nos van a remitir de cada una de las obras paralizadas que se encuentran identificadas por parte de los congresistas en cada una de esas regiones. Y así podremos trabajar para que de manera conjunta se puedan destrabar temas de repente de financiamiento o incluso de gestión que sean necesarias. Le damos la palabra a la congresista Heidi Juárez, que tiene algunas consultas. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los colegas congresistas, saludar a los técnicos del Ministerio de Vivienda. Y bueno, quisiera hacer las siguientes preguntas. Estoy viendo en la gráfica y habla de que a la fecha se han reactivado 33 obras de las 264, cuyo costo de inversión es de 705 millones de soles. En este caso, estas obras, ¿en qué situación se encuentran actualmente? Y en el otro dice, el proceso de reactivación se cuenta con 231 inversiones, cuyo costo de inversión es de 4.922 millones de soles. Esas son obras en proceso de reactivación. También menciona que las causas de que estos procesos o de que estas obras estén paralizadas, habla sobre el incumplimiento contractual y las deficiencias en el expediente técnico. Tengo entendido que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el incumplimiento contractual, cuando estos entran ya a un proceso judicial o a un arbitraje, prácticamente no se puede hacer absolutamente nada en estas obras. O sea, ¿cuál es el proceso en sí de reactivación que se está haciendo? Y con respecto al tema de deficiencia en el expediente técnico, por experiencia puedo decir, he trabajado en algunos proyectos dentro de la Comisión de Presupuestos, estuve en un grupo de trabajo de obras de agua y saneamiento y había un monitoreo por parte de los técnicos. Entonces, si hay ese acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Vivienda, ¿cómo así se habla de deficiencias? No entiendo. Se supone que desde un primer momento, cuando hay un proyecto que se va a realizar, está acompañado por técnicos del ministerio y ellos dan el visto bueno, por así decirlo, de los proyectos, y cuando estos se van a ejecutar, una de las causas por las cuales un proyecto está paralizado tiene que ver con las deficiencias técnicas. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Y el otro aspecto dice, donde habla de por qué las obras paralizadas y que se ha mejorado, dice, mejora en la evaluación técnica de los proyectos y mejor acompañamiento y asistencia técnica. O sea, quiere decir que antes el tema de
el tema del acompañamiento técnico no era bueno. Ahora, supuestamente, ustedes están mencionando de que hay una mejora. ¿Y en qué consiste esa mejora? Porque cuando tuve la experiencia, como les menciono, los técnicos de las municipalidades lamentablemente eran personas muy limitadas en el sentido de que su remuneración no era tan buena como para que puedan contratarse especialistas a uno y puedan ayudar. Entonces, se supone que ustedes con el acompañamiento técnico iban a mejorar eso y parece que no está sucediendo ese aspecto. Provengo de la región Piura y en la región Piura también menciona de que hay 22 proyectos o obras en proceso de reactivación y hay una obra reactivada. Quisiera que me expliquen solamente que están mencionando un proyecto reactivado, cuál es, dónde se ubica y en qué situación se encuentra en estos momentos, me ayudarían bastante. Y con respecto a los 22 que están en proceso de reactivación, sería bueno que me alcancen por escrito a mi despacho congresal la situación de estos proyectos. Por favor, gracias. Gracias, Presidenta. Congresista, muchas gracias por su consulta, porque así nos permiten ahondar en el tema técnico. Y es que respecto al tema del listado, tenga por seguro que en el transcurso de la próxima semana le estamos haciendo llegar el listado de la obra. Mientras que el equipo me alcanza la laptop con exactamente el proyecto para darle la información del CUI y de la obra que está reactivada en Piura. Le voy comentando que sin duda el proceso de evaluación técnica es un proceso que va de la mano ministerio, municipalidades, como bien lo ha señalado la congresista. Sin embargo, tenemos que ver que las obras paralizadas principalmente son de años anteriores, vienen desde el año 2009. El proceso de evaluación técnica se ha ido perfeccionando y se ha ido tratando de mejorar, como con procesos, por ejemplo, de homologación de perfiles, de profesionales, para poder estandarizar. Mientras más estandarizados se encuentren los temas técnicos, va a ser mucho más fácil su evaluación y poder reducir estos elementos de deficiencias técnicas, ¿no? Entonces, sí, el proceso de evaluación técnica ha ido en un proceso evolutivo de mejora, de estandarización, con el ánimo justamente de reducir esos riesgos técnicos, ¿no? Respecto al tema de los incumplimientos contractuales, lamentablemente hemos tenido contratistas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, lamentablemente, en muchas de las obras, que es el principal elemento y la principal causa identificada, hemos visto que ha habido ese incumplimiento que no nos permite seguir. Respecto a su primera consulta, congresista, de cuando hay temas arbitrales, sin duda, para nosotros poder reactivar una obra tenemos en cuenta y hacemos un informe junto con las municipalidades, dependiendo de la unidad ejecutora, de 3 elementos. Un informe técnico para ver partidas ejecutadas, no ejecutadas, etcétera, y dimensionamientos, por ejemplo. Un informe legal para ver justamente si es que hay algún pasivo legal respecto de arbitrajes, procesos judiciales, y cuál puede ser el impacto de estos en la reactivación de la obra. Y un tema presupuestal, porque muchas veces las obras paralizadas nos llevan a requerir mayores recursos, ¿no? Recursos que muchas veces no se tienen y que ahí es donde se tiene que apuntar para poder hacer el proceso de reactivación. Es por eso que hoy, por ejemplo, y también nos comprometemos a remitirle en el transcurso de la próxima semana, el listado de las 24 obras que hoy requieren financiamiento para que en algún proyecto de ley o dispositivo puedan ser de repente estas incluidas para su destrave. Y así va pasando, porque una obra que hoy, por ejemplo, se le financia para expediente, más adelante podría requerir recursos para obra. Y es todo un proceso y una cadena que vamos jalando para lograr la reactivación de la obra. Respecto a la inversión en Piura que ha sido reactivada, congresista, es el Código Único de Inversión 2202926, que es la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y instalación del saneamiento básico de la localidad de Carpinteros en el distrito de Chalaco, Morropón, Piura, que está a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural, con lo que le doy el pase en todo caso al programa para que le pueda hacer un mayor comentario sobre respecto a la obra.
Nava. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora presidenta, señores congresistas, público participante. Respecto a la obra reactivada en la región Piura, ya ha dado el código mi colega Pía, y esta obra se encuentra actualmente reiniciada. Esto se reactivó el 12 de julio del presente año. Cuenta con la aprobación de gastos de materiales y reinicio de obra. Y se han generado una adenda respecto a la ampliación del convenio para el término del mismo, ¿no? Entonces nosotros a través de la AGT Piura estamos haciendo el seguimiento correspondiente, señora congresista. Presidenta, por su intermedio, ¿puedo hacer otra pregunta? Bueno, con su venia, presidenta, quisiera hacer acotación en dos aspectos. Me mencionaron del saldo de obra. Me estaban hablando de que hay un listado de obras paralizadas que no cuentan con presupuesto. Estas obras paralizadas, obviamente que en su momento se les dio presupuesto o es una continuación de presupuesto. Este saldo de obra lo tenemos que pedir adicionalmente al MEF. ¿Por qué? O sea, eso sí me preocupa porque estos saldos de obra podrían ayudar muy bien a otros proyectos porque tenemos una demanda bastante grande de lo que es servicios básicos, agua y alcantarillado, y cual también puedo expresar que me preocupa mucho porque estuve hace poco reunido con el director de SUNAS, Mauro, y me explicó de que tenemos demasiada deficiencia y si lo vemos a largo plazo, es uno de los problemas grandes que vamos a tener en el Perú. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, ¿cuál sería la solución para no, ¿cómo lo puedo decir de una manera buena, sana, ¿no? Como para no perjudicar a terceros, porque con esta demanda que ustedes están expresando el día de hoy, vamos a perjudicar a terceros. Ahora, si estas obras están paralizadas, también quisiera que me saquen de la duda si han habido actos de corrupción en estas obras, ¿no? Porque eso también ayudaría a que nosotros tengamos un panorama claro sobre qué estamos tratando en este aspecto. Ahora, analizando, no sé si sáquenme de la duda, estoy viendo que el listado que nos han dado con respecto a obras paralizadas, la mayor parte implican servicios básicos, agua y alcantarillado. Entonces, ¿a qué se debe? Yo no creo que solamente sea el tema de incumplimiento contractual y deficiencia de expedientes técnicos. Tanto nos podemos equivocar en realizar un expediente técnico en agua y alcantarillado. Gracias, presidenta. Adelante. Muchas gracias, congresista. Respecto a la primera consulta de las obras que requieren financiamiento, correcto, son 24 obras por 8.7 millones. De los 8.7 millones, 2 millones se requieren para 12 peritajes, 3.3 millones para 10 expedientes técnicos de saldo de obra y 3.3 para la ejecución propia de la obra. Actos de corrupción, bueno, nosotros no podríamos afirmar si lo hubo o no, pero sí quería comentarle, congresista, de que antes de poder reactivar un proceso, una obra, siempre se hace un informe técnico legal financiero y se requiere que se hagan todos los actos necesarios de recupero de recursos para que puedan ser parte del proceso de reactivación, porque sin duda hay que cuidar los recursos públicos y hay que ser mucho más eficientes en su asignación. ¿Qué va a suceder con esto? Que sin duda requerimos recursos porque estas inversiones no tienen ese recurso asignado para poder reactivarse, ¿no? Hemos ido avanzando ya con 3 procesos de financiamiento de obras. La ley de presupuesto 2022 fue la primera y luego las 2 leyes siguientes, la 31436 y la
1538. Las dos dieron recursos porque conforme vamos avanzando en la elaboración de los peritajes, de los expedientes, se va gestionando los recursos que sean necesarios, ¿no? Para que estas obras finalmente se puedan reactivar, porque sin duda es un pecado tener más de 4.000 millones en obras paralizadas cuando esos servicios podrían estar a disposición de la ciudadanía, ¿no? Y respecto a la última consulta, sí, claro, para que César Nava del Programa Nacional de Saneamiento Rural lo pueda complementar, sin duda los mayores componentes que nosotros tenemos en paralización son en el sector saneamiento, en el subsector saneamiento, primero debido a la cantidad de obras, ¿no? Tenemos un mayor universo de obras en saneamiento que en lo que corresponde a pistas y veredas, y el segundo factor generalizado, por decirlo así, es la complejidad de alguna de estas obras, ¿no? Y de alguno de estos componentes, porque no solamente las redes, sino otros componentes, por ejemplo, de captación, de tratamiento, que podrían generar mayores temas técnicos, pero le cedo la palabra a César para que nos pueda hacer algunas precisiones. Sí, gracias. Como bien lo ha dicho Pía, el grueso de las obras paralizadas, más o menos más del 50% se concentra en el ámbito rural, ¿de acuerdo? Y según la consulta que se había formulado respecto a cuál es la principal causa, ¿no? Si el expediente técnico pues pasa por una suerte de evaluación y monitoreo de parte del personal distribuido en las oficinas desconcentradas del Ministerio de Vivienda, en las agencias de gestión territorial. Pues de nuestra cartera, hablando solo del ámbito rural, nosotros tenemos 133 obras que están paralizadas, de las cuales hemos reactivado 15, pero las otras no es que estén paralizadas, sino que tenemos obras que están ya en proceso de selección o por iniciar los actos previos. Lo que pasa que según la caracterización de una reactivación de obras, cuando ya prácticamente le hacemos entrega de terreno a la empresa contratista. Entonces, seguramente Pía en su reporte lo que le puede pasar ya es un estado más fino de este proceso de reactivación. Y según también el tema de cuál es la causal, ¿no? ¿Es todo es el expediente técnico? Pues no. Nosotros tenemos primero conflictos sociales, porque alguna de las localidades involucradas, pues no necesariamente aceptan la tecnología propuesta, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural. Tenemos también problemas de incumplimiento contractual, que es el grueso, ¿no? De hecho, del total tenemos nosotros que 75 obras se han debido al incumplimiento contractual, y eso ya es un tema que pasa la empresa contratada por el gobierno subnacional en ocasiones, ¿no? Y deficiencias del expediente técnico las hay, sin embargo, no es significativo dentro del grupo de obras del ámbito rural. De las 133, 19 se deben específicamente al expediente técnico, ¿no? El grueso está en el tema del incumplimiento contractual. Entonces, como le digo, este tema de la reactivación de obras, cuando se reporta el número, es las que ya están en inicio de obra. Sin embargo, si pasamos a ver cuántas han elaborado el saldo de obra, cuántos de esos saldos de obra se encuentran en proceso de licitación, pues esa cifra va a encaminarse mucho mejor y no se va a ver tan golpeante los números, ¿no? Eso es lo que podría mencionar. Adelante.
Sí, respecto al tema de la incorporación de recursos para la reactivación de obras, se está planteando en la ley de presupuesto una iniciativa interesante, ¿no? Que es plantear un fideicomiso para que aquellos saldos no ejecutados de parte de los gobiernos subnacionales, hablo de los gobiernos regionales y locales y del propio ministerio, vaya a este fideicomiso, de tal manera de que se genere una bolsa presupuestal que sirva para atender precisamente a estos sistemas de agua potable del ámbito urbano, del ámbito rural, para su reactivación a través de IOARS. Lo que pasa es de que cuando nosotros evaluamos la cartera de inversiones, encontramos de que el grueso de inversiones corresponde a obras de mejoramiento, no tanto a obras de cierre de brechas. ¿Cuál es la diferencia? Mejoramiento es una obra que ya preexiste y que por alguna razón, sea en la captación, en el sistema entubado, ha presentado alguna deficiencia y quieren mejorar. Cuando hablamos del cierre de brecha, estamos hablando de comunidades donde no existe ninguna conexión, ¿no? Están tomando prácticamente agua del río, de una quebrada o de un manantial. Entonces, la propuesta es de que el ministerio se concentre en el tema del cierre de brechas, que es amplio en algunas localidades como Loreto, y que el tema de mejoramiento se atienda a través de IOARS, que es un sistema menos complejo, que lo pueden manejar fácilmente los gobiernos locales y cuyo financiamiento estaría dado a través de este fideicomiso que se está proponiendo en la ley de presupuesto. Adelante. Congresista, y para complementar, lo que se busca con este mecanismo es asegurar los recursos, porque como bien dice usted, ya le dimos recurso a esta obra, entonces no podemos volver a darle bajo las mismas condiciones, porque puede pasar exactamente lo mismo que se vuelvan a paralizar. Entonces, lo que queremos es cautelar que los recursos tengan un fin y un único objetivo, que sea la reactivación de estas obras y pues realmente ir cerrando las brechas que como sector estamos abocados a ello. ¿Algún otro congresista tiene alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer las preguntas, algunas preguntas. Tenemos en la ley de presupuesto del 2022 se asignó 71.900.000 soles para 50 proyectos, de los cuales 4 se encuentran reactivados. ¿Me podría explicar cuáles son los 4 reactivados? ¿Y a cuánto asciende el monto? Solamente precisar que si bien se han recibido 71.9 millones para 50 proyectos y 4 se encuentran reactivados, no, los 71 millones no han sido todos para obra, sino han sido para diferentes etapas. Puede ser expediente técnico de saldo de obra u obra, y le voy a comentar sobre los 4 que se han sido reactivados.
Ya está. Congresistas, son los 4 proyectos, les voy a dictar los códigos. Es el 2191606 en la región Puno, la 2328451 en la región Loreto, la 2128422 en la región Puno y la 2300996 en Ayacucho. Igual nos comprometemos a hacerle llegar el listado de las 4 obras reactivadas con ese dispositivo legal. La segunda pregunta era, ¿a cuánto equivale el monto de los 71.900.000 soles de gasto? Las 4 obras equivalen a un costo de inversión de 109 millones. Solo las 4 obras reactivadas equivalen a 109 millones en costo de inversión. 109 millones. ¿Y qué pasó con los 71.900.000? Los 71 millones equivalen a 50 proyectos, por supuesto, pero corresponden a diferentes etapas, no solo para la reactivación de la obra en sí, sino para otras etapas como expedientes técnicos de saldo de obra. Esos recursos, una vez concluido el expediente, van a pasar a fase de obra. Entonces, sí te permiten reactivar porque te permiten avanzar en el proceso, pero en la obra específicamente permitió que 4 se reactiven. Mi pregunta es, de los 71.900.000, ¿cuánto es el gasto? El devengado. Por supuesto. Porque el problema es que los ministerios no hacen el gasto y ese es el problema que todas las regiones sufrimos por la falta de esa iniciativa de solucionar a los expedientes técnicos y que el presupuesto vaya a esas obras, ¿no? Igual tenemos en las municipalidades, en los gobiernos regionales que tienen un presupuesto y no lo gastan. Falta de una decisión de tomar y continuar con los proyectos, ¿no? De hacer los proyectos, porque no es posible teniendo un presupuesto no gastarlo. Y los perjudicados somos el país, todos los peruanos. Y mi inquietud de recomendar al Ministerio de Vivienda y a todos los ministerios, ¿no? Que su capacidad de gasto tiene que reflejarse en su capacidad de gestión. Y eso es lo que nosotros como comisión estamos exigiendo, que el Ministerio de Vivienda y Construcción haga ese gasto porque tiene presupuesto. Y ahora ya estamos fin de año y vemos que solamente 4 obras se han reactivado. Sí, congresista, solamente comentarle que los recursos de estas leyes están en las municipalidades, todos los recursos. De esos 4 proyectos, por ejemplo, tienen ellos un presupuesto institucional modificado para este año de 38 millones y ya van ejecutando casi 28 millones. Nosotros estamos haciendo el seguimiento para que finalmente estas 4 obras, por ejemplo, que ya están en reactivación, incluso lleguen hasta su etapa de conclusión, porque lo que queremos es que finalmente concluya. Entonces, sí precisar que esos recursos no se encuentran en el Ministerio de Vivienda, pero que a pesar de ello, seguimos con los municipios para que realmente las obras se puedan concluir. No están con nosotros y estamos apoyando en su gasto a través del seguimiento, monitoreo y la asistencia técnica. Por supuesto, yo creo que el Ministerio de Vivienda y Construcción tiene una gran responsabilidad, no solamente de transferir el presupuesto, sino de hacerle un seguimiento, de darle el acompañamiento técnico a las municipalidades, a los gobiernos locales, a los regionales, para que cumpla ese objetivo, porque de lo contrario estaríamos pues en un vacío, ¿no? Que lamentablemente después que ocurren las cosas,
queremos reponerlo, como hoy que queremos destrabar las obras, cuando en su momento no se ha podido dar el seguimiento a estas obras, porque es muy lamentable que tengamos tantas obras paralizadas y siempre buscamos un responsable y cuando pasa la gestión le dejamos la responsabilidad al anterior, ¿no? Yo creo de que cada ministerio debe ser responsable de su presupuesto y responsable que cumple el objetivo de que se terminen esos proyectos de ley, esas obras paralizadas que hoy tenemos, ¿no? En ese sentido, yo tengo aquí otra pregunta. A través del proyecto de ley 3146 se han financiado 20 proyectos por 26 millones de soles, los cuales 3 han sido reactivados. Tenemos otro presupuesto. ¿Cuáles son? Y de los 20, ¿por qué no continuaron los 20 proyectos? Es una gran responsabilidad que tienen los ministros, ¿no? Sí, congresista. En realidad, en los 3 grupos que le menciono en lo que corresponde a recursos gestionados, sin duda, por ejemplo, de este segundo caso de la ley 31436, se financiaron 20 proyectos y de los cuales para obra de reactivación fueron 3. Los otros corresponden a obras como expedientes técnicos, etcétera, actos previos que se requieren para llegar a la etapa de reactivación. No, le comento cuáles son los 20 proyectos, pero igual, con todo el detalle, le vamos a hacer llegar un informe de estos 3 grupos de proyectos financiados. ¿Desea que le dicte los 20 códigos de inversión? ¿Sí? ¿O se lo hago? Nos hace llegar. Se lo hago llegar. Perfecto, congresista, no hay problema. Se los hago llegar y mencionarle que las 3 obras reactivadas, se lo voy a mencionar. Las 3 obras reactivadas son el código CUI 2208866, 2344332 y el 2403495. ¿A qué regiones pertenecen? La primera pertenece a la región de Puno y las otras 2 responden a la región de Lima. La segunda es el esquema Ñaña y la tercera es Santa Rosa, Ciudad de Dios. Pregunta acá. Ustedes están modificando el presupuesto del gobierno local y regionales para el 2023. Nos pidieron propuestas, congresista, que seguro vamos a tener que trabajar de manera articulada para que estas se puedan dar, porque como lo comentó César en la intervención anterior, no, en las obras no todo sin duda es presupuesto, también hay una gran parte de lo que corresponde a gestión, pero sí tenemos que solucionar los temas presupuestarios porque si no, las obras van a seguir, por más de que avancemos con el expediente y todo, si no logran tener la plata para las obras, no van a poder ser reactivadas, ¿no? Entonces son propuestas que nos pidieron al momento de la convocatoria congresista. Las principales causas de paralización son el incumplimiento contractual y deficiencia de los expedientes técnicos. En su propuesta normativa, ¿qué deben considerar para que se cumpla con el objetivo de que estas obras no se paralicen? Nuestras propuestas han sido directamente de financiamiento, ya que los temas técnicos son temas que con la normativa del ministerio y a través del trabajo institucional y de gestión se están solucionando a través, como le dije, de la estandarización, de la homologación, de mejorar los procesos de evaluación, que sean incluso mucho más transparentes y que puedan ser mucho más ágiles en realidad. Entonces, nuestra propuesta va dirigida a que una vez que se destrabe la parte técnica y de gestión, puedan recibir el financiamiento necesario, porque si no, volvemos a un círculo vicioso en el que podemos tener el expediente técnico de saldo de obra, pero no tenemos los recursos para reactivar. Y cuando ya vamos a tener los recursos, de repente el valor referencial se vence y ya no se puede volver a convocar y hay que actualizar nuevamente el expediente.
Entonces, sin duda, es también un tema de oportunidad en el recurso para poder reactivarse. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, nosotros con nuestra experiencia lo que podemos comentar es que la mayor parte de los problemas que tienen las obras paralizadas son por los expedientes técnicos. Entonces, ese es en la gran mayoría, por eso es que vienen los problemas que tenemos hoy, que muchas obras están paralizadas, porque justamente la empresa constructora va a la obra y el proyecto está mal planteado. De lo contrario, yo creo que esas obras deberían de continuar y lamentablemente hoy tenemos obras paralizadas. Y bajo su esquema de ustedes, quería saber cuál es el principal problema, por qué las obras están hoy paralizadas de saneamiento. Sí, en realidad, sin duda, hay temas técnicos de fondo, pero dentro de las causales que nosotros hemos identificado es el incumplimiento contractual, las deficiencias en el expediente técnico, pero también temas, por ejemplo, sociales, como lo comentaba César en su oportunidad. En lo que corresponde al tema de incumplimiento contractual, estamos estandarizando. Con el proceso de estandarización se está tratando de solucionar el tema de los perfiles de profesionales, del personal clave y no clave. Estamos tratando de avanzar también en la mejora de estos procesos contractuales, ya no técnicos, en los procesos contractuales, para que se puedan reducir estos riesgos. Lamentablemente siempre dependemos en ese sentido, de la contraparte, que es la contratista. Y respecto a los temas técnicos, de manera institucional como ministerio, los expedientes pasan por nosotros y estamos mejorando en todo el filtro y evaluación técnica a través de la homologación, a través de la estandarización y a través de la transparencia del proceso, a través, por ejemplo, del PRESET, que es el sistema por el cual hasta ahora se hace la evaluación, incluso también de los temas ahora de proyectos de pistas y veredas, ¿no? Pistas y veredas también tiene hoy el PRESET y todo se hace a través de ese proceso. Yo soy de la región Lambayeque. Tenemos obras paralizadas de los emisores principales de Chiclayo. Quisiera saber en qué situación está esta obra paralizada. Presidenta, por su intermedio, le doy pase al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, quien tiene a cargo la ejecución de este proyecto, el seguimiento de este proyecto. ¿Nos permiten, Presidenta? ¿Sí? Por supuesto, adelante. Muchas gracias. Saludo a la presidenta de la comisión. El que habla es el ingeniero Mario Bellido, del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y tenemos a nuestro cargo la asistencia técnica del proyecto que nos ha mencionado, que es el proyecto de emisores. Actualmente, siendo la unidad ejecutora, la EPS EPSEL, hemos venido trabajando junto con ellos las diferentes acciones de reactivación. Dentro de lo que podemos ir mencionando, se ha hecho ya un informe técnico financiero o peritaje, el cual ha identificado dentro de todos los ejes, son 4 emisores, cuáles son los tramos que no han cumplido los criterios técnicos de un expediente, cuáles son aquellos que se encuentran en terrenos de terceros y además cuáles son los que técnicamente no han cumplido las especificaciones propias de una línea de drenaje, siendo necesario considerar pendientes o considerar estado actual de tuberías.
Para ello, EPSEL ha identificado ya un peritaje, ya ha determinado las zonas en que tienen que recuperarse. Asimismo, este peritaje lo que hace es determinar el perjuicio que tuvo la obra. Y en este caso hay un monto ya identificado de alrededor de los 30 millones que tienen que iniciar acciones legales y que, como lo ha dicho anteriormente la doctora Pía, son paralelos a las acciones de reactivación. Es decir, las unidades ejecutoras tienen que efectuar sus denuncias correspondientes, tienen que hacer todas las acciones legales para que nosotros, dentro del marco del Decreto Ley 1280, podamos inyectar nuevamente fondos y poder buscar la reactivación. Continuando con lo que viene en el proyecto de emisores. Luego de haber identificado dónde está la falla, lo que hace el equipo técnico y asistiéndolos a los de EPSEL es diseñar cuál va a ser el expediente por saldo. Y en ello hay trabajos preliminares que corresponden a un planteamiento técnico inicial que tiene que elaborarse para ver si efectivamente ahora, con la carga actual que tiene Chiclayo, va a poder soportar los diámetros existentes. En consecuencia, lo que habría que identificar en lo que se viene en el corto plazo del análisis es ver si se van a mantener esos diámetros, si se van a cambiar los diseños. ¿Para qué? Para asegurar la vida útil de este proyecto en el año 20. El saneamiento de Ferreñafe es otra obra paralizada. Sí, correcto, señora presidenta, podemos también darle un comentario. Esa obra la tenemos paralizada y ya está terminada y se encuentra actualmente en periodo de liquidación de obra. Entendemos que estos tiempos, que son parte de la ley de contrataciones, debe estar entre 1 o 2 meses más, y a partir de ahí la unidad ejecutora tiene que hacer la transferencia de la obra a la EPS para su operación y mantenimiento. Colectores de principal de Avenida Bolognesi, que hemos tenido tantos problemas, más de un año, y hasta ahora no se puede resolver el tema. Es una obra que la están haciendo seguramente EPSEL de manera directa, pero podemos hacer las coordinaciones para hacerle llegar la información con respecto al colector que nos ha indicado. Tenemos la obra de los 12 pueblos jóvenes de Chiclayo, que también están paralizadas. Ya se ha ejecutado el 71% y está paralizada. Correcto. Esta información no la tenemos nosotros como administración. Sin embargo, estamos tomando nota para hacerle llegar el estado actual de las obras, de las que usted mencionó. Tenemos otro proyecto en el distrito de San José. Sirve tener usted. Sí, correcto, sí. Ahí en San José nosotros hemos venido asistiendo ya varios años. Hemos financiado el expediente técnico, el programa ha dado los fondos para poder elaborar el expediente que está en la unidad ejecutora de la EPS EPSEL. Se ha venido trabajando en todos estos años también de pandemia y actualmente está en elaboración, no hemos avanzado todavía en la fase final, se encuentra en elaboración el expediente. Podría decir que hemos avanzado algunos aspectos importantes, por ejemplo, en lo que es el saneamiento de los terrenos para la planta de tratamiento. Eso ha sido un trabajo largo que la unidad ejecutora usuaria, que es la distrital de San José, ha venido ayudándonos. Justo las funciones que están ya terminando su mandato han hecho un trabajo importante en lo que es el saneamiento de los terrenos. Hay que entender que el destrave de las obras paralizadas son muchos componentes que intervienen, y en este caso de San José, como usted lo menciona, uno de ellos ha sido el tema de buscar el saneamiento de los terrenos. Ya hemos conseguido y actualmente estamos en la fase de elaboración del expediente. Tenemos el saneamiento en Oyotún,
Sí, correcto. En Oyotún lo que hemos podido hacer es darles el financiamiento del peritaje, dado que es una distrital con pocos recursos. El Ministerio ha hecho una gestión y mediante la ley 31538 hemos podido darle el financiamiento. Actualmente se encuentra en proceso de convocatoria para buscar el inicio del peritaje. Este es importante, esta fase, porque esta fase lo que hace es determinar cuánto de lo ejecutado en la obra está bien, cuánto está mal y cuánto se requiere para poder reactivarlo. Gracias. Mi pregunta para la señorita Pía. Si tenemos obras paralizadas que están en arbitraje, ¿cuál es la solución para poder destrabarlo? Sí, congresista, sin duda las obras se pueden encontrar en arbitraje o en algunos procesos judiciales. Lo que se hace y que justamente sacamos una resolución el año pasado es que se haga un informe técnico legal financiero. En la parte del componente legal, lo que se identifica son justamente los arbitrajes y los procesos judiciales que pueden impactar directamente en la obra, si es que tiene alguna medida cautelar o no tiene alguna medida cautelar, y con ello nos permite o avanzar o poder tomar alguna decisión, porque no todos los arbitrajes significa que nos van a paralizar el proceso de reactivación. Hay medidas y medidas. Entonces, en ese análisis del componente legal es que se evidencia cuáles tienen la obra propiamente, en qué estado se encuentra y cómo impactan en la obra y en su proceso de reactivación, así como todas las acciones legales de recupero de los recursos que se tienen que realizar como requisito ineludible para que nosotros podamos tomar y poder otorgar nuevos fondos. Significa que todas las obras que están en arbitraje, ustedes van a destrabarlo y van a continuar la ejecución de la obra y a paralelo va a continuar el arbitraje. ¿Quieres comentar? Sí, señora presidenta, como usted lo ha mencionado, el hecho de que una obra se encuentre en un proceso arbitral de resolución de contrato o de liquidación o de cualquier controversia no impide que el programa trabaje paralelamente haciendo el expediente por saldo, buscando su financiamiento. Es decir, son líneas paralelas que tienen que ir avanzando. Gracias. ¿Algún congresista quiere hacer alguna pregunta? De lo contrario, agradecemos al ministro de Vivienda y Construcción en su representación, la señorita Pía y todos los funcionarios que hoy han asistido a esta importante reunión, porque son obras paralizadas que preocupan no solamente a los congresistas, sino le preocupa a toda la población del país. Pueden retirarse cuando ustedes crean conveniente. Gracias a ustedes. Continuando con la sesión
Seguimos con el orden del día. Tenemos al ministro Roberto Sánchez Palomino, ministro del Comercio Exterior y Turismo, para que exponga el proyecto de ley que declare de necesidad pública e interés nacional el proyecto de infraestructura, proyecto turístico, teleférico, Centro Histórico de Lima, Cerro San Cristóbal, y autoriza la expropiación de inmuebles. Señor ministro Roberto Sánchez, tiene usted la palabra. Muy buenos días, señora congresista María Acuña, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción. Por intermedio suyo, a cada uno de los señores miembros congresistas de la comisión, agradeciendo la gentileza de la receptividad en el marco de un proyecto muy importante que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está o viene fomentando ya hace un tiempo razonable y que tiene que ver con la ley 03402/2022 P24 del 10/10/2022, la ley que declara de necesidad pública e interés nacional el proyecto de infraestructura, proyecto turístico teleférico del Centro Histórico de Lima, Cerro San Cristóbal, y que autoriza la expropiación de inmuebles. El referido proyecto de ley puesta a consideración tiene que ver con el desarrollo de un proyecto denominado Teleférico Centro Histórico del Centro de Lima. Una de las ciudades más grandes de Sudamérica cuenta con un mirador natural. Estamos hablando de Lima, estamos hablando de nuestro Cerro San Cristóbal. Hay un mirador natural, pero carece de infraestructura que permita acceder de manera segura a este. Este proyecto es muy importante para el país. Es por ello que, según el artículo 70 de la Constitución, que es el marco normativo constitucional que regula el derecho a la propiedad, haciendo que no sea posible que su pérdida, salvo por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley. Ahí está tanto el artículo 70 en los capítulos que señala y el decreto legislativo 1122. Es el sustento normativo del proyecto de ley que ponemos a consideración, porque mientras que el artículo 24 y 25 del decreto legislativo 1192 regula también, allí están los requisitos y el procedimiento que se debe de seguir para lograr la adquisición de predios, previa emisión de una ley autoritativa de expropiación, que es lo que estamos planteando nosotros. En atención a ambos normativos es que presentamos el proyecto de ley. El objetivo de la ley es declarar de necesidad pública e interés nacional el proyecto de infraestructura turística, proyecto turístico teleférico Centro Histórico de Lima, Cerro San Cristóbal, y nos autorice la expropiación de bienes inmuebles que resulten necesarios para la ejecución del proyecto. Respecto al financiamiento, los gastos de implementación de lo dispuesto está con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es decir,
ya disponemos de los recursos financieros para la emisión de esta norma. No demanda ningún presupuesto adicional que no sean las que ya están en dominio del Ministerio de Comercio Exterior. Lima, a diferencia de Bogotá, cuenta con un teleférico y funicular desde el año 1955. Santiago cuenta con una infraestructura de transporte por cable, que podemos ver allí en la lámina desde el 80 todavía. Y así es, somos países vecinos. El Cerro San Cristóbal es considerado como un dios titular, un apu, le decimos a nuestro cerro protector, en cuya cima se aprecia toda la ciudad. Quienes hemos tenido la experiencia de estar en lo alto de la cima del Cerro San Cristóbal, podemos saber. En el año 2012 se implementó un monorriel que funcionó solo 3 años, para posteriormente, entre el año 2008 y 2015, la Municipalidad de Lima intentó la implementación de un teleférico desde el Parque de la Muralla, pero esta también fue desestimada. El proyecto, señora congresista, congresistas, todavía ha sido presentado el año 2017 como una iniciativa privada autofinanciada, una IPA. La presente gestión no solamente ha reconocido la importancia de este proyecto, sino que ha logrado avances importantes en el marco de la Ley 1362. El año 2022 se ha logrado ya la aprobación y publicación del informe multianual de proyectos APP y MIAP, cerrando con ello la primera fase del proyecto. Es decir, esta iniciativa privada autofinanciada ya está evaluada por Proinversión, ha sido incorporada como corresponde en Proinversión con todos los estudios técnicos, es decir, hay un acompañamiento ya permanente a este proyecto. El equipo de APP del MINCETUR ya ha trabajado el informe de evaluación y señora congresista, ya tiene opinión favorable del MEF desde junio de este año. Es decir, se cuenta con informe de evaluación aprobado, Proinversión lo ha incorporado al proyecto para el paso de promoción en junio, 2 meses antes de los plazos naturales, por cuanto ha habido bastante proactividad para desarrollar este proyecto. Actualmente nos encontramos en la fase de estructuración, donde revisaremos el modelo de negocio y elaboraremos la primera versión del contrato de concesión. Es decir, hemos concluido la fase de planificación, ya se empezó la fase de programación y hoy estamos en la fase de estructuración. Tenemos los recursos, nos hemos acercado a los poseedores de los predios, que es el Club Internacional Revolver. Hemos intentado el diálogo o trato directo. Hay algunas dificultades en materia de registro de poderes. Se ha dialogado. El Ministerio de Vivienda ya hizo su estudio técnico, ya hizo una tasación. Ya sabemos exactamente el predio, de dónde a dónde, de qué tramo es. Hay una independización ya de los predios. El Ministerio de Vivienda ya se pronunció oficialmente sobre ello y de tal manera que nosotros necesitamos entonces, como corresponde, una ley autoritativa. Y es muy relevante para esta ley la evaluación y el dictamen de la comisión de congresistas que usted preside. La información detallada sobre el proyecto, como ustedes entenderán, tiene carácter de reservado hasta la declaratoria de interés. Y esto ocurre al final de la fase de estructuración, de acuerdo a lo señalado en el reglamento del DL 362, específicamente en el artículo 36, ¿no? Ahí, ¿qué dice, por ejemplo? 36.1.
En tanto no es convocada la licitación pública especial, el concurso de proyectos integrales u otro mecanismo competitivo, los funcionarios y servidores públicos, los directores de proyectos, los directores especiales de proyectos, los miembros de comités especiales de inversiones y los consultores están obligados, bajo responsabilidad, a guardar reserva de la información que tengan acceso sobre las bases y la biese del APP. Luego de esta respectiva convocatoria sobre el contenido de las propuestas presentadas por los inversionistas privados. Como ustedes van a ver, el proyecto tiene que ver con lo siguiente: diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un teleférico que tiene un monto referencial de 15 millones de dólares, sin IGP. Es decir, es la construcción de un sistema de teleférico comprendido por 2 estaciones, una estación de salida, una estación de llegada, por 5 torres o pilonas sobre las que circularán las cabinas. En la fase de formulación ya se vio la viabilidad técnica, económica y legal de esta iniciativa. Es decir, al ser autofinanciada, eso es importante, no está en el ámbito del INVIERTE-P. Eso es lo otro importante para ser más célere. El proyecto tiene objetivos, ventajas, beneficiarios. Yo diría en general, como se ha mencionado ya en las diapositivas anteriores, en la fase de formulación, el proyecto cuenta ya, señores congresistas, con la viabilidad técnica, legal y económica. Ayuda al cierre de brechas de infraestructura y al mismo tiempo permite ofrecer un ascenso seguro, cómodo a la cima del Cerro San Cristóbal, mirador natural de la ciudad. Mincetur se ha propuesto ejecutar al menos 3 proyectos de inversión en el centro histórico de Lima y el RIMAC, pues reconoce su importancia histórica, cultura y su capacidad de impactar positivamente en la zona de influencia. En ese sentido, nosotros ya venimos para este proyecto complementándolo con otros en el marco del INVIERTE-P. Por ejemplo, mejoramiento de los servicios públicos del circuito turístico de la zona monumental de Rima, 42 millones de soles. Es una inversión complementaria en el marco del INVIERTE-P. El proyecto de creación de los servicios turísticos públicos en la Quinta Presa, por 24 millones. También tiene la disponibilidad presupuestal, tiene todo, ¿no? O sea, imagínense, sumado a estos cerca de 60 millones de soles como valor referencial que tendrá el proyecto, estamos hablando de una inversión muy sinérgica de casi 120 millones de soles. Esto es muy importante. Público, evidentemente, de nuestra parte, y la inversión privada, que tiene que ver con el teleférico. El privado va a financiar, construir y administrar los bienes, la infraestructura y el equipamiento, pero todo estará registrado a nombre del Estado. Eso es la peculiaridad. Y al final del contrato, lo entrega al Estado para su administración o una nueva concesión. Así que durante todas y cada una de las fases, incluso desde su planificación, habrá beneficios, impactos positivos en términos económicos, sociales y culturales. Solo quisiera entrar al plano final porque hemos corrido traslado a la comisión de los detalles de predio, ¿no? Allí, miren, por favor, van a ver a nivel de la Superintendencia de Bienes Nacionales, las partidas registrales con el área para estación de llegada, las resoluciones y los documentos normativos uno por uno que detallan vigencia y la finalidad de uso del predio en el marco del proyecto, ¿no? Ahí está uno tras uno. Todas las unidades respectivas, técnicas, legales, se han pronunciado ya. La ley autoritativa que estamos solicitando
se evalúe, tiene el objetivo de lograr la adquisición de los terrenos para el proyecto. Esos terrenos, como dije, hoy se encuentran en titularidad del Club Internacional El Revólver. Hemos sido muy cuidadosos al estudiar y proponer un diseño eficiente y funcional en términos de el espacio, que cumpla con los requisitos técnicos normativos que garanticen su funcionalidad y la seguridad de los usuarios. Al mismo tiempo, hemos procurado no afectar ninguna de las actividades principales o el normal funcionamiento del Club Internacional del Revólver. Sobre todo, hemos no afectar, por el contrario, proteger y mantener la integridad de la casona principal que tiene el club, reconociendo su importancia histórica y cultural. Vamos a ver allí nosotros ya finalmente una diapositiva señalando los 3 predios, con los detalles georreferenciados y las partidas electrónicas. Luego de esto, nosotros tenemos como escenario, evidentemente, la emisión de un trato directo. Hay dificultades de representación, suelen ocurrir a nivel de las juntas directivas. Es por eso que nosotros, para poder ejecutar, teniendo los recursos disponibles en el ejercicio, solicitamos la publicación, la aprobación a través de una ley autoritativa. Esto nos va a permitir la adquisición de terrenos y liberar las interferencias. Estamos hablando de 5.395.251.37 nuevos soles. Finalmente, el sector comercio exterior y turismo está comprometido con promover inversión privada. Porque este proyecto es inversión privada, pero tiene también complementación de inversión pública desde el sector, en el lugar donde estamos hablando para hacerlo más competitivo. Lima debe de tener un teleférico competitivo que genere más oferta, más atractivo. El Centro Monumental, Quinta Presa, Rímac, para que todo su atractivo pueda ser aprovechado de manera muy importante. El proyecto entonces termina dotando a la ciudad de Lima de un teleférico moderno, cómodo y seguro, para que tanto los turistas como sus ciudadanos disfruten de este valor. Proyectamos 1.000 turistas diarios que concurren a un proyecto que puede tener como plazo máximo de entrega ya de obra de 3 años. Estamos hablando de más de 30.000 turistas diarios, ¿no? En medio de un contexto y de una oferta también muy importante, diversificada, ¿no? Señor congresista, señores congresistas, por su intermedio, solicitar entonces la atención importante de la opinión técnica de la Comisión de Vivienda y Construcción a fin de poder entregar y continuar con un proyecto tan importante desde el enfoque de promoción de inversión privada en el turismo peruano. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del ministro de Comercio Exterior y Turismo. Señores congresistas, pueden formular alguna inquietud, alguna pregunta, levantando la mano presencial o virtualmente. ¿Alguien? No teniendo la participación de los congresistas, señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, puede usted retirarse cuando usted crea conveniente. Muchas gracias, señora congresista, presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, María Acuña Peralta. Por su intermedio, agradecemos el compromiso de todos los señores congresistas
y sabemos que este es y va a ser un gol de su comisión, del legislativo, del ejecutivo, porque la gente está esperando una oferta importante que Lima diversifique sus atractivos. Muchas gracias. Desde la Comisión de Vivienda también estaremos respaldando este proyecto de ley para bien de todos los limeños y que así el turismo tenga que tener ese lugar que necesita nuestro país. Vamos a suspender un minuto. Presidenta, ¿podría hacer una pregunta al ministro? Por supuesto. Gracias, ¿Tu nombre, presidenta. Por su congresista? intermedio, Heidi Juárez. Congresista Heidi Juárez, tiene usted la palabra. Bueno, quería preguntarle al ministro con respecto al proyecto. Me estaban comentando algunos ciudadanos de la zona y de personas que están interesadas en potenciar el turismo, que es cierto es que esto se tiene que hacer con rapidez, porque si no, el dinero el cual está destinado para la realización de este proyecto, o sea, los recursos que tiene propios el Ministerio de Comercio Exterior, serían prácticamente desperdiciados si la Comisión de Vivienda no apoya con el predictamen, con toda la aceleración de crear de interés nacional este proyecto. Gracias, presidenta. Tiene la palabra el ministro. Ya. Sí, los fondos tienen una naturaleza y un origen, ¿no? Que es el Fondo de Desarrollo del Turismo. Este fondo se forma sobre la base de impuestos, ¿no? Impuestos muy importantes. Y estos fondos las solicitamos nosotros a demanda y pueden revertir, pero no se pierde esos recursos, porque al tener un fin tributario para el desarrollo del turismo, esos recursos siempre estarán disponibles. El año pasado se proyectó la necesidad del trato directo para este proyecto y se hizo un valor referencial de 20 millones de soles. En el ejercicio hemos sido más eficientes, trabajando con el Ministerio de Vivienda, con una tasación adecuada, un trato directo con la organización, sin intermediarios, y eso teniendo ya el estudio del Ministerio de Vivienda que ha dicho en cuánto está tasado, es que hemos logrado decir que el promedio que se va a necesitar, si es el trato directo, alrededor de 6 millones. Si es la ley autoritativa para expropiación, 5,5 millones de soles. Lo otro, como corresponde, regresa al fondo para seguir proyectando en adelante nuevas inversiones. Claro, uno podría decir, entonces esperemos al otro año. El tema es también el sentido de oportunidad por un proyecto tan importante que hoy tiene disponibilidad presupuestal para la adquisición del predio. Y en ese horizonte estamos trabajando como contrapartida pública, por cuanto se trata de una IPA, una iniciativa privada, autofinanciada, y es importante que el sector público acompañe la inversión privada para el desarrollo del turismo. Gracias. Gracias, ministro. Agradeciendo la participación de los congresistas. Señores congresistas, finalmente se consulta la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Si algún congresista se opone, caso contrario, damos por aprobado por unanimidad la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos, agradeciendo su presencia de cada uno de ustedes, siendo las 10:53 del día viernes 18 de noviembre de 2022, se levanta la sesión.